esta semana vamos a estudiar acerca del sábado. La semana pasada estudiamos acerca de la ley. Y en el corazón de la ley está el sábado. La semana pasada habíamos dicho que Cristo no vino a anular la ley ni las escrituras. Al contrario, Cristo dio el pleno valor a la ley y a las escrituras. Y Cristo enseñó que el amor es la esencia de la ley. El amor es la base de la observancia de la ley. Y finalmente que la ley es una prueba de nuestro amor. Y ahora vamos a estudiar algo sobre el sábado. Vamos al versículo de memoria, Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28, el versículo de memoria. Y este versículo dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este versículo tiene algunas cosas, pero importantes, que se relacionan con el día sábado, el día de reposo. Lo primero que sobresale es esto que alguna vez hemos estudiado, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ya lo habíamos estudiado. Jesucristo mismo utilizó para sí mismo esta frase, el Hijo del Hombre. Era su palabra o su frase favorita cuando se dirigía hacia Él. Un ejemplo está en Lucas 19:10. Miren lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿qué hizo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. O sea, el Dios que se hizo hombre, se hizo carne. Otro ejemplo, Lucas 5, 24 y 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando ¿a quién? A Dios. Entonces, esta frase, el Hijo del Hombre, a través del Nuevo Testamento y a través de la Escritura, se relaciona y apunta directamente a Dios el Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo de memoria va así, por tanto el Hijo del Hombre, ¿qué cosa es? Señor. Es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos nosotros por esta frase? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? ¿Por qué? Él lo creó. Porque Él lo creó, dice mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque Él lo creó, lo guardó y lo reposó. Él lo creó, lo guardó y lo reposó. Evidentemente, vamos a ver algunos versículos que confirman lo que mis hermanos dicen. Juan 1, 1 y 3. ¿Qué dice de Jesús, del Hijo del Hombre? ¿Qué dice de Él? Recordemos, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa estas palabras? Todas las cosas. Es un creador de todo, incluyendo el día sábado. Vamos a ir a otro versículo, Colosenses 1:16, que confirma que Jesucristo es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean qué cosa, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador entonces? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del hombre. El Hijo del hombre. Entonces Él creó todas las cosas, sean qué cosa, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo. ¿Y cómo fue con eso? Miren este versículo, Génesis 2:2. ¿Qué pasó con el sábado? Si leemos este versículo y nos damos cuenta algo especial de por qué el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, ¿y qué? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Dónde? Wow. Por eso Dios, por eso Jesucristo, por eso el Hijo del Hombre es Señor aún de qué? Del día de reposo. Esto no fue creado cuando se dio los 10 mandamientos. Esto fue creado en el mismo principio, el día de la creación, la semana de la creación. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué Dios creó un día especial cuando había hecho 6? ¿Por qué no dijo y bendijo al 1, y bendijo al 2, y bendijo al 3, al 4 y al 5? ¿Por qué dijo específicamente, y este día lo bendigo y lo santifico? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué había en este día? ¿Qué había en este día especial? Sabemos que esto fue creado por ¿qué? El creador del sábado. Mi hermano pregunta algo interesante. ¿Por qué un día especial? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Y vamos al versículo de memoria. Miren qué dice. También Él les dijo ¿qué cosa? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Por causa del ¿qué cosa? Hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cómo entendemos esta oración? La pregunta era, ¿por qué necesitaba un sábado? Y aquí está la respuesta. Fue hecha por causa del hombre. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Hay algunas traducciones que usan y el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. La pregunta era, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y mi hermano dice que hay algunas versiones que nos aclaran. Evidentemente, miren esta versión. Traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice? El sábado se hizo ¿para qué? Para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Esta otra versión, palabra de Dios para todo, dice: entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo ¿para qué? Para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Entonces esto está claro, el día de reposo. ¿Por qué Dios hizo el día de reposo? Para beneficio de ¿quién? Del ser humano. Ahora, hay una pregunta ahí detrás de eso que usted acaba de mencionar, hermano. Usted dice, beneficio. El Dios hizo el sábado para beneficio del hombre. Bueno, yo podía pensar que yo me beneficio el sábado si tengo un buen negocio el sábado. Wow. Yo podría pensar que cualquier conexión económica que me traiga buen beneficio, podría servirme, porque en todo caso para beneficio del hombre. Es que debe haber algo detrás de la palabra beneficio. ¿De qué y cómo? ¿De qué me beneficio yo? ¿De qué me beneficio yo, hermana? Bueno, yo estaba pensando desde que empezamos a hablar de esto, sobre Él es nuestro creador.
cuando alguien fabrica algo, pone un manual allí. Y seguimos el manual o echamos a perder el producto. Hermano, cuando Dios dice para beneficio del hombre, Él nos dejó un ejemplo bien claro. Él sanaba a las personas y especialmente lo hacía en sábado. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en sábado? Y de esta manera nosotros podemos ir y beneficiar también a nuestro prójimo, a los seres que nos rodean. Wow. El ejemplo de Jesús. Entonces, Cristo hizo el sábado para beneficio del hombre. Y si Cristo hizo el sábado para beneficio del hombre, mi hermana dice, tenemos que seguir su ejemplo porque Él ha hecho algunas cosas especiales en sábado. Especiales. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 12:1. Miren qué estaba pasando en ese tiempo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un día sábado. Y sus discípulos tuvieron, ¿qué cosa? Hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué día? Sábado. Y hubo un conflicto. Mateo, el versículo que sigue, Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 12:3-4. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál es el dilema que encontramos aquí con relación al día sábado? Aquí hay dos palabras o dos frases similares dichas por dos grupos de personas. Uno, los fariseos, lo que no es lícito. Y en el otro, Jesucristo lo dijo, que no les era lícito comer. Wow. ¿Qué es lícito? ¿Qué no es lícito? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando? No sé si recordamos la historia de cuando Jesús estaba hablando exactamente con los fariseos y les dijo, ¿a poco ustedes en sábado no hicieran algo para su beneficio? Hablando de que si un buey se les iba, ¿verdad? En un hoyo, ¿a poco no lo ibas a sacar? ¿Cuán importante es más una persona? Y muchas veces, eso es para enseñanza de nosotros, porque muchas veces nosotros le ponemos más importancia a cosas que realmente a lo largo no te benefician, como es ayudar a una persona. ¿Cuán gratificante es para nosotros cuando lo hacemos? Ajá. ¿Qué dice? Entonces, aquí está ese dilema. Y mi hermana dice, esto es para beneficio de una persona. De una persona. ¿Cuál era el conflicto aquí? ¿Cuál era el conflicto? Allí ellos en realidad lo que estaban alegando era porque lo estaban haciendo en sábado. Porque había una ley de que las personas dejaban en el campo semillas y la gente podía comer de ellas y no había ningún problema. Pero como lo estaban haciendo en sábado, pero lo que ellos no entendían es que era una necesidad de ellos, tenían hambre. Por eso Jesús no los juzgó. Por eso Jesús no los juzgó, porque tuvieron ¿qué cosa? Hambre, dice mi hermana. Y en este caso, ¿qué pasó? Lo mismo. ¿Tuvieron qué cosa? Hambre. Necesidad humana. Entonces es una necesidad humana. Necesidad humana. Pero mi hermano dijo hace rato, ya, hay necesidades humanas, como la necesidad de trabajar, la necesidad de ¿qué? Alimentarse, la necesidad. ¿Qué es el asunto entonces? ¿Qué es el asunto especial con esta situación? Hay algunos hermanos que pueden utilizar estos versículos para decir, mira, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Entonces lo que tenemos que ver es qué decía la Biblia acerca de esta necesidad. Ya tuvieron hambre. Y aquí en este caso tuvieron
Hambre. Ellos tenían una necesidad especial. ¿Qué clase de necesidad? Esa es la cosa. ¿Qué clase de necesidad? Y la hermana habló y podemos leer los siguientes versículos. Cuando habla, por ejemplo, de que los sacerdotes están ¿en dónde? En la iglesia trabajando el doble. ¿Y por qué están trabajando? Para ayudar a ¿quiénes? A los miembros. Y luego dijo, ok, ¿qué pasaría si es que se cae un buey en el barranco? ¿Qué hicieran? ¿Lo dejarían? No, lo sacan. La respuesta de Jesús fue magnífica. Mateo 12:12, y nos recuerda eso. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿qué cosa? Lícito. ¿Es lícito hacer el bien en los días? Amén. Entonces no es cualquier cosa, sino es lícito hacer ¿qué cosa? El bien. ¿A quiénes? A los seres humanos. Então, já se mira que a luz sábado é para o benefício do homem, não? Es para el beneficio del hombre, para el beneficio de los seres humanos. Hay que hacer el bien para el beneficio de ¿quién? Del ser humano. Mi hermano. É diferente se vamos a hora depois e preparamos a comida para a gente comer, e se vou a um restaurante trabalhar para ganhar. Ajá. É diferente, porque aqui não estou trabalhando por ganhar nada, estou fazendo um serviço voluntário para atender a necessidade da gente. Hoje vamos ter um lanche aqui depois do culto, e algumas pessoas vão à cozinha e põem um adelantal e trabalham tudo. É muito diferente, completamente diferente. Es diferente. Y eso es lícito hacer el bien en los días de reposo, hacer el bien para otros, servir, ayudar a otros, servir. ¿Y cuál, mi hermano? Entramos entonces en el terreno siguiente, que la definición de descanso no necesariamente es descansar. No. Que la definición de tener beneficio no necesariamente es tener beneficio. Entonces había que aclarar el concepto de es día de descanso, cómo se descansa y qué era lícito y qué no es lícito. Si ustedes observan el versículo dice, el día de reposo fue hecho, y traduzco, para el beneficio del hombre. Pero abajo dice, y no el hombre para beneficiarse del día de reposo. ¿Sí la diferencia? Entonces Jesús deja todo claro. Ok, sí es lícito hacer esto, pero tú no te vas a beneficiar de esta forma. Entonces tú dirías, pero él dijo que sí me puedo beneficiar. Entonces, ¿en qué me beneficio y qué es lo que dice no beneficiarse, verdad? A ver, eso. Y no el hombre por causa del día de reposo. Right. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de eso. Entonces, ¿qué es lícito hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Hacer el bien. A la Biblia para saber qué cosa es lícito. Right. Y a Jesucristo como nuestro ejemplo. ¿Qué hacía Jesucristo en sábado? Sanaba. Sanaba, dice mi hermana. ¿Qué más hacía en sábado? Vamos a ver estos versículos. Lucas 4:16. Miren qué dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿dónde? En la sinagoga. ¿Conforme a qué? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, una de las cosas lícitas que hizo Jesús en día de sábado, de costumbre, o sea, continuamente, como de costumbre, era ¿qué cosa? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia, y es una de las cosas que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que estemos en comunión con Él. Entonces, ¿es lícito o no es lícito ir a la iglesia? Es lícito, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero aquí hay una cosa interesante. Se levantó a leer ¿qué cosa? Vamos a ver el versículo que sigue. Lucas 4, 17 y 19. Y se le dio el libro del profeta ¿qué cosa? Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, se fue a la iglesia y no solamente se fue a estar sentadito y escuchando, sino que una participación activa. Y una participación de qué cosa? De leer, de estar en comunión con Dios.
y se le dio la Biblia para que pueda leer. Y él mismo, ¿qué cosa? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué cosas son lícitas? Para dar buenas a ¿quiénes? Pobres. A los pobres. Me ha enviado a sanar a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, a predicar el año agradable de quién. Señor. Es lícito hacer el bien en día de reposo. Amén. Eso es todo. ¿Para beneficio de quién? Del ser humano. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en día sábado. Eso. ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto que tenemos que hacerlo todos los días, pero el día de reposo en especial dedicar al beneficio de la humanidad. Al leer este versículo o estos versículos, muchas veces algunos de nosotros nos podríamos sentirnos limitados, pero yo no puedo dar vista a los ciegos, etcétera. Pero yo puedo tomar este versículo también como que se refería a los pobres en espíritu, o sea, darle las nuevas de la salvación a los que están pobres en espíritu. Sanar a los quebrantados de corazón quiere decir, y libertad a los oprimidos, también quiere decir a los que estaban en depresión, a los que no sabían de otra, los que estaban pues perdidos en todas sus, o sea, todo lo relaciono como darles la salvación, libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, ¿verdad? Vista a los ciegos ¿de qué? Los que no conocían nada de Dios, los que no sabían, ¿verdad?, de las verdades de la Biblia, de esos tiempos, y ahora también lo podemos hacer así. Y luego dice a predicar el año agradable del Señor. Podríamos pensar, ¿qué podríamos pensar allí? Tal vez que ya Cristo viene pronto, ¿verdad? Y por eso vamos a tener paz más adelante. En resumen es hacer el bien a las personas, a cualquier persona, hacer bien, nada más que hacer el bien, dar esperanza a las personas. Eso es lo importante, es para beneficio del hombre, para darle esperanza al hombre. Porque estamos en el negocio de eso. Jesucristo mismo, esta era su práctica continua, dice, conforme a su costumbre. Lucas 4:31, luego dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba ¿en qué días? En los días de reposo, siguiendo con esta costumbre de enseñar, de ayudar a quienes, a las personas. No solamente eso, tenemos Lucas 13, 10 y 12 que dice, enseñaba Jesús ¿en dónde? En una sinagoga, en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hacer el bien es lícito. Ayudar a las personas, enseñar. Él iba a la iglesia y participaba activamente en la iglesia, enseñando a quienes, a las personas. Es que ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio. Esta es nuestra misión, como hemos visto antes, predicar el evangelio. ¿Por qué se escribieron estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, dijo. Y justamente Juan 20:31, él dijo, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre.
esto se ha escrito para que nosotros creamos, para que veamos cuál es la realidad de las cosas. Cómo Dios le dio el significado especial al día sábado. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, si esto se ha escrito para esto, miren lo que nos dice, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis, ¿qué cosa? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hay algo interesante en todo esto, porque pareciera que estoy ligado. Es decir, esas cosas que aparecen allí son lícitas hacerlas cualquier día. Es lícito hacer el bien cualquier día. No es ninguna novedad que haya que hacer el bien el lunes o el miércoles, pero aquí hay algo especial en todo esto. Porque hacen énfasis de que eso es lo que se debe hacer en sábado, cuando todo el tiempo se tiene que hacer. Y hay una cosita que me llama la atención y termino. Es que dice, porque este día estás llamado a beneficiar a los demás. Este día tú estás hecho para servir a otros. Olvídate de que obtener ganancias para ti mismo ese día. Yo te voy a dar la ganancia a través de ayudar a los demás. Tú te vas a beneficiar espiritualmente, vas a crecer espiritualmente, pero este día te vas a desligar, porque yo te dije, 6 días tienes para trabajar, 6 días harás tu comida y 6 días harás los demás, pero este día tú te vas a desligar de esa parte que tiene que ver con atraer todo hacia ti. Y entonces puedes hacer el bien, vas a ayudar a los demás, vas a descansar, pero esto es lo que quiero que haga, porque todos los días también hace lo mismo, porque todos los días trabajas y todos los días tienes que hacer el bien, pero este día tú vas a parar de hacer las cosas que son para ti, para ti. Pero indirectamente, aun cuando usted hace el bien, usted se beneficia. Usted se beneficia. Amén, amén. Y eso es lo importante del día sábado. Mi hermana, ¿qué dice? Hay una poesía que recuerdo solamente una parte que dice que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros obedecemos a Dios, si nos dejó el sábado para que podamos tener el privilegio de encontrarnos con Él, siendo el creador del universo, en realidad los beneficios más grandes los recibimos nosotros. Y entonces lo importante es que nos beneficiamos tanto y beneficiamos a las personas, que dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y algunos de nuestros hermanos dicen, pero la cuestión del sábado se ha cambiado al domingo o a otro día. ¿Por qué? Algunos dicen, la resurrección. Algunos dicen algún otro comentario. Pero la pregunta es, ¿será que los discípulos, después de la muerte, después de la resurrección de Cristo, los discípulos han seguido el ejemplo de Jesús del sábado? ¿Sí? Si se hubiera cambiado, sería algo especial. Los discípulos hubieran dicho, ok, ahora vamos a guardar el domingo porque Jesús ha resucitado. Gloria a Dios. Pero miren cómo han seguido su ejemplo los discípulos. Vamos a ver Hechos 13, 14, 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué cosa? Hablar. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Lo mismo. ¿Van a la iglesia y están ahí sentaditos? No. Participación activa. Con el corazón, con todo, están en eso. Esos eran los apóstoles. Luego, el mismo capítulo, miren, algo especial. Hechos 13, 42. Oh, pero esto es solamente para los judíos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿quiénes? Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas. Wow, ¿por qué los gentiles? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué él puso especialmente los gentiles?
Para que no pensaran que solamente era específicamente para un grupo determinado de personas como los judíos. Era para todo el mundo. Y sabemos que por historia, especialmente los gentiles que adoraban otros dioses, ¿a qué adoraban? Al sol. Al sol. ¿Y cuál era el día del sol? El domingo. Ellos podían decir, vengan en nuestro día y enséñennos. Pero ¿qué les dijeron ellos? No. Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ejemplos de edad. Guarden tu día santo. Y efectivamente, ¿qué pasó? Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. El ejemplo de Jesucristo. Este es el ejemplo. Así es como debe guardar el sábado. Hacer las cosas del sábado. Salir, predicar, hablar de la palabra de Dios. Animar a los hermanos para beneficio del hombre. Y mis hermanos, Jesús estaba preocupado del día sábado. Por eso será que en los 10 mandamientos Él puso, acuérdate. No te olvides. Ya, nos pidió fidelidad. Pero Él estaba preocupado, incluso cuando Él estaba aquí, estaba bien preocupado para que ellos puedan guardar el día de reposo. Y cuando Él comenzó a hablar de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, miren lo que dijo. Mateo 24, 15, 19. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando veas que en el futuro que estas cosas van a estar ocurriendo, ¿qué va a pasar? El que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar, ¿qué cosa? Su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que creen en aquellos días. Y su preocupación era, oren. ¿Para qué? Para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de ¿qué? De reposo. En el futuro. Después que he resucitado. A lo menos 70 años después de mi resurrección. Ustedes oren para que puedan guardar ¿qué cosa? El día de reposo. ¿Qué preocupación de Jesucristo? ¿Jesucristo anuló la ley? No. ¿Jesucristo tuvo problemas con la ley? No. ¿Qué ejemplo Jesucristo nos ha dado? Mis hermanos, este es el mayor ejemplo de nuestro Dios. Ojalá que nosotros podamos guardar la ley de nuestro Dios, especialmente el sábado, así siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide. Este versículo o estos versículos, muchas veces algunos de nosotros nos podríamos sentirnos limitados, pero yo no puedo dar vista a los ciegos, etcétera. Pero yo puedo tomar este versículo también como que se refería a los pobres en espíritu, o sea, darle las nuevas de la salvación a los que están pobres en espíritu, sanar a los quebrantados de corazón, quiere decir, y libertad a los oprimidos. También quiere decir a los que estaban en depresión, a los que no sabían de otra, los que estaban pues perdidos en o sea, todo lo relaciono como darles la salvación, libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, ¿verdad? Vista a los ciegos ¿de qué? Los que no conocían nada de Dios, los que no sabían, ¿verdad?, de las verdades de la Biblia, de esos tiempos, y ahora también lo podemos hacer así. Y luego dice a predicar el año agradable del Señor. Podríamos pensar. ¿Qué podríamos pensar allí? Tal vez que ya Cristo viene pronto, ¿verdad? Y por eso vamos a tener paz más adelante. En resumen es hacer el bien a las personas. A cualquier persona. Hacer bien. Nada más que hacer el bien.
dar esperanza a las personas. Eso es lo importante. Es para beneficio del hombre, para darle esperanza al hombre. Porque estamos en el negocio de eso. Jesucristo mismo, esta era su práctica continua. Dice, conforme a su costumbre. Lucas 4:31 luego dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba ¿en qué días? En los días de reposo, siguiendo con esta costumbre de enseñar, de ayudar a quienes, a las personas. No solamente eso, tenemos Lucas 13, 10 y 12 que dice, enseñaba Jesús ¿en dónde? En una sinagoga, en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hacer el bien es lícito. Ayudar a las personas, enseñar. Él iba a la iglesia y participaba activamente en la iglesia, enseñando a quienes, a las personas. Es que ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio. Esta es nuestra misión, como hemos visto antes, predicar el evangelio. ¿Por qué se escribieron estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, dijo. Y justamente Juan 20:31, él dijo, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Esto se ha escrito para que nosotros creamos, para que veamos cuál es la realidad de las cosas. Cómo Dios le dio el significado especial al día sábado. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, si esto se ha escrito para esto, miren lo que nos dice. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis, ¿qué cosa? Llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hay algo interesante en todo esto, porque pareciera que estoy ligado. Es decir, esas cosas que aparecen allí son lícitas hacerlas cualquier día. Es lícito hacer el bien cualquier día. No es ninguna novedad que haya que hacer el bien el lunes o el miércoles, pero aquí hay algo especial en todo esto. Porque hacen énfasis de que eso es lo que se debe hacer en sábado, cuando todo el tiempo se tiene que hacer. Y hay una cosita que me llama la atención y termino. Es que dice, porque este día estás llamado a beneficiar a los demás. Este día tú estás hecho para servir a otros. Olvídate de que obtener ganancias para ti mismo ese día. Yo te voy a dar la ganancia a través de ayudar a los demás. Tú te vas a beneficiar espiritualmente, vas a crecer espiritualmente, pero este día te vas a desligar, porque yo te dije, 6 días tienes para trabajar, 6 días harás tu comida y 6 días harás los demás, pero este día tú te vas a desligar de esa parte que tiene que ver con atraer todo hacia ti, y entonces puedes hacer el bien. ¿A quiénes? A los seres humanos. Entonces ya se mira que allá lo sábado para el beneficio del hombre, ¿no? Es para el beneficio del hombre, para el beneficio de los seres humanos. Hay que hacer el bien para el beneficio de ¿quién? Del ser humano. Mi hermano. É diferente se vamos a hora depois e preparamos a comida para a gente comer, e se vou a restaurante trabalhar para ganhar. É diferente, porque aqui não estou trabalhando por ganhar nada, estou fazendo serviço voluntário para atender a necessidade da gente. Hoje vamos ter lanche aqui depois do culto, e algumas pessoas vão à cozinha e põem um adelantal e trabalham tudo. É muito diferente, completamente diferente. Es diferente. Y eso es lícito hacer el bien en los días de reposo, hacer el bien para otros, servir, ayudar a otros.
servir. ¿Y cuál, mi hermano? Entramos entonces en el terreno siguiente, que la definición de descanso no necesariamente es descansar. Que la definición de tener beneficio no necesariamente es tener beneficio. Entonces había que aclarar el concepto de es día de descanso, cómo se descansa y qué era lícito y qué no es lícito. Si ustedes observan el versículo dice, el día de reposo fue hecho, y traduzco, para el beneficio del hombre. Pero abajo dice, y no el hombre para beneficiarse del día de reposo. ¿Sí la diferencia? Entonces Jesús deja todo claro. Ok, sí es lícito hacer eso, pero tú no te vas a beneficiar de esta forma. Entonces tú dirías, pero él dijo que sí me puedo beneficiar. Entonces, ¿en qué me beneficio y qué es lo que dice no beneficiarse? ¿Verdad? A ver, eso. Y no el hombre por causa del día de reposo. Right. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de eso. Entonces, ¿qué es lícito hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Hacer el bien. A la Biblia para saber qué cosa es lícito. Right. Y a Jesucristo como nuestro ejemplo. ¿Qué hacía Jesucristo en sábado? Sanaba. Sanaba, dice mi hermana. ¿Qué más hacía en sábado? Vamos a ver estos versículos. Lucas 4:16. Miren qué dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿dónde? En la sinagoga. ¿Conforme a qué? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, una de las cosas lícitas que hizo Jesús en día de sábado, de costumbre, o sea, continuamente, como de costumbre, era ¿qué cosa? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia, y es una de las cosas que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que estemos en comunión con Él. Entonces, ¿es lícito o no es lícito ir a la iglesia? Es lícito, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero aquí hay una cosa interesante. Se levantó a leer ¿qué cosa? Vamos a ver el versículo que sigue. Lucas 4, 17 y 19. Y se le dio el libro del profeta, ¿qué cosa? Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, se fue a la iglesia y no solamente se fue a estar sentadito y escuchando, sino que una participación activa. Y una participación de ¿qué cosa? De leer, de estar en comunión con Dios. Y se le dio la Biblia para que pueda leer. Y él mismo, ¿qué cosa? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué cosas son lícitas? Para dar buenas ¿a quiénes? Pobres. A los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos, a predicar el año agradable ¿de quién? Señor. Es lícito hacer el bien en día de reposo. Amén. Eso es todo. ¿Para beneficio de quién? Del ser humano. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en día sábado. Eso. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto que tenemos que hacerlo todos los días, pero el día de reposo en especial dedicar al beneficio de la humanidad. Al leer esto, Esta semana vamos a estudiar acerca del sábado. Acerca del sábado. La semana pasada estudiamos acerca de la ley. Y en el corazón de la ley está el sábado. La semana pasada habíamos dicho que Cristo no vino a anular la ley ni las escrituras. Al contrario, Cristo dio el pleno valor a la ley y a las escrituras. Y Cristo enseñó que el amor es la esencia de la ley. El amor es la base de la observancia de la ley.
Y finalmente que la ley es una prueba de nuestro amor. Y ahora vamos a estudiar algo sobre el sábado. Vamos al versículo de memoria, Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28, el versículo de memoria. Y este versículo dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este versículo tiene algunas cosas, pero importantes, que se relacionan con el día sábado, el día de reposo. Lo primero que sobresale es esto que alguna vez hemos estudiado, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo, ya lo habíamos estudiado. Jesucristo mismo utilizó para sí mismo esta frase, el Hijo del Hombre. Era su palabra o su frase favorita cuando se dirigía hacia Él. Un ejemplo está en Lucas 19:10. Miren lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿qué hizo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. O sea, el Dios que se hizo hombre, se hizo carne. Otro ejemplo, Lucas 5, 24 y 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando ¿a quién? A Dios. Entonces, esta frase, el Hijo del Hombre, a través del Nuevo Testamento y a través de la Escritura, se relaciona y apunta directamente a Dios el Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo de memoria va así, por tanto el Hijo del Hombre, ¿qué cosa es? Señor. Es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos nosotros por esta frase? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? ¿Por qué? Él lo creó. Porque Él lo creó, dice mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque Él lo creó, lo guardó y lo reposó. Él lo creó, lo guardó y lo reposó. Evidentemente, vamos a ver algunos versículos que confirman lo que mis hermanos dicen. Juan 1, 1 y 3. ¿Qué dice de Jesús, del Hijo del Hombre? ¿Qué dice de Él? Recordemos, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa estas palabras? Todas las cosas. Es un creador de todo, incluyendo el día sábado. Incluyendo el 10. Vamos a ir a otro versículo, Colosenses 1:16, que confirma que Jesucristo es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean ¿qué cosa? Potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador entonces? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del hombre. El Hijo del Hombre. Entonces, Él creó todo el templo porque Él ha hecho algunas cosas especiales en sábado. Especiales. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 12:1. Miren qué estaba pasando en ese tiempo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día
de reposo, en un día sábado. Y sus discípulos tuvieron, ¿qué cosa? Hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué día? Sábado. Y hubo un conflicto. Mateo, el versículo que sigue, Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 12:3-4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál es el dilema que encontramos aquí con relación al día sábado? Aquí hay dos palabras o dos frases similares dichas por dos grupos de personas. Uno, los fariseos, lo que no es lícito. Y en el otro, Jesucristo lo dijo, que no les era lícito comer. Wow. ¿Qué es lícito? ¿Qué no es lícito? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando? No sé si recordamos la historia de cuando Jesús estaba hablando exactamente con los fariseos. Y les dijo, ¿a poco ustedes en sábado no hicieran algo para su beneficio? Hablando de que si un buey se les iba, ¿verdad? En un hoyo, ¿a poco no lo ibas a sacar? ¿Cuán importante es más una persona? Y muchas veces, eso es para la enseñanza de nosotros, porque muchas veces nosotros le ponemos más importancia a cosas que realmente a lo largo no te benefician, como es ayudar a una persona. ¿Cuán gratificante es para nosotros cuando lo hacemos? Ajá. ¿Qué dice? Entonces, aquí está ese dilema. Y mi hermana dice, esto es para beneficio de una persona. De una persona. ¿Cuál era el conflicto aquí? ¿Cuál era el conflicto? Allí ellos en realidad lo que estaban alegando era porque lo estaban haciendo en sábado. Porque había una ley de que las personas dejaban en el campo semillas y la gente podía comer de ellas y no había ningún problema. Pero como lo estaban haciendo en sábado, pero lo que ellos no entendían es que era una necesidad de ellos, tenían hambre. Por eso Jesús no los juzgó. Por eso Jesús no los juzgó, porque tuvieron ¿qué cosa? Hambre, dice mi hermana. Y en este caso, ¿qué pasó? Lo mismo. ¿Tuvieron qué cosa? Hambre. Necesidad humana. Entonces es una necesidad humana. Necesidad humana. Pero mi hermano dijo hace rato, ya, hay necesidades humanas, como la necesidad de trabajar, la necesidad de ¿qué? Alimentarse, la necesidad. ¿Qué es el asunto entonces? ¿Qué es el asunto especial con esta situación? Hay algunos hermanos que pueden utilizar estos versículos para decir, mira, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Entonces lo que tenemos que ver es qué decía la Biblia acerca de esta necesidad. Ya tuvieron hambre. Y aquí en este caso tuvieron hambre. Ellos tenían una necesidad especial. ¿Qué clase de necesidad? Esa es la cosa. ¿Qué clase de necesidad? Y la hermana habló y podemos leer los siguientes versículos. Cuando habla, por ejemplo, de que los sacerdotes están ¿en dónde? En la iglesia trabajando el doble. ¿Y por qué están trabajando? Para ayudar a ¿quiénes? A los miembros. Y luego dijo, ok, ¿qué pasaría si es que se cae un buey en el barranco? ¿Qué hicieran? ¿Lo dejarían? No, lo sacan. La respuesta de Jesús fue magnífica. Mateo 12:12, y nos recuerda eso. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿qué cosa? Lícito. Es lícito hacer el bien en los días. Amén.
Entonces no es cualquier cosa, sino es lícito hacer ¿qué cosa? El bien. Las cosas, sean qué cosa, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo. ¿Y cómo fue con eso? Miren este versículo, Génesis 2:2. ¿Qué pasó con el sábado? Si leemos este versículo y nos damos cuenta algo especial de por qué el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué dice? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, ¿y qué? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Dónde? Wow. Por eso Dios, por eso Jesucristo, por eso el Hijo del Hombre es Señor aún de ¿qué? Del día de reposo. Esto no fue creado cuando se dio los 10 mandamientos. Esto fue creado en el mismo principio, el día de la creación, la semana de la creación. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué Dios creó un día especial cuando había hecho 6? ¿Por qué no dijo y bendijo al 1, y bendijo al 2, y bendijo al 3, al 4 y al 5? ¿Por qué dijo específicamente, y este día lo bendigo, lo santifico? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué había en este día? ¿Qué había en este día especial? Sabemos que esto fue creado por ¿qué? El creador del sábado. Mi hermano pregunta algo interesante. ¿Por qué un día especial? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Y vamos al versículo de memoria. Miren qué dice. También él les dijo ¿qué cosa? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa esto? Por causa del ¿qué cosa? Hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cómo entendemos esta oración? La pregunta era, ¿por qué necesitaba un sábado? Y aquí está la respuesta. Fue hecha por causa del hombre. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Hay algunas traducciones que usan y el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. La pregunta era, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y mi hermano dice que hay algunas versiones que nos aclaran. Evidentemente, miren esta versión. Traducción al lenguaje actual. ¿Qué dice? El sábado se hizo ¿para qué? Para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Esta otra versión, palabra de Dios para todo, dice: entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo ¿para qué? Para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Entonces esto está claro, el día de reposo. ¿Por qué Dios hizo el día de reposo? Para beneficio de ¿quién? Del ser humano. Ahora, hay una pregunta detrás de eso que usted acaba de mencionar, hermano. Usted dice beneficio, el Dios hizo el sábado para beneficio del hombre. Bueno, yo podía pensar que yo me beneficio el sábado si tengo un buen negocio el sábado. Wow. Yo podría pensar que cualquier conexión económica que me traiga buen beneficio, podría servirme, porque en todo caso para beneficio del hombre. Es que debe haber algo detrás de la palabra beneficio. ¿De qué y cómo? ¿De qué me beneficio yo? ¿De qué me beneficio yo, hermana? Bueno, yo estaba pensando desde que empezamos a hablar de esto, sobre Él es nuestro creador. Cuando alguien fabrica algo, pone un manual allí. Y seguimos el manual o echamos a perder el producto. Hermano, cuando Dios dice para beneficio del hombre, Él nos dejó un ejemplo bien claro.
Él sanaba a las personas y especialmente lo hacía en sábado. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en sábado? Y de esta manera nosotros podemos ir y beneficiar también a nuestro prójimo, a los seres que nos rodean. Wow. El ejemplo de Jesús. Entonces, Cristo hizo el sábado para beneficio del hombre. Y si Cristo hizo el sábado para beneficio del hombre, mi hermana dice, tenemos que seguir su ejemplo.